8:11 de la mañana, bienvenidos a su segmento de entrevistas aquí en La Clave. Ayer la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se reunió para aprobar el informe preliminar del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza en varios ámbitos, no solamente con la Policía Nacional, sino también con los militares y la fuerza en las cárceles, ¿no? La seguridad carcelaria. Para conversar un poco al respecto, hemos invitado al asambleísta Jorge Pinto, a quien colocamos en pantalla, y agradecemos por su tiempo y por estar aquí en La Clave. Buenos días, Jorge. Buenos días, John. Muchísimas gracias a La Clave por esta invitación y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Les envío un gran abrazo. Este tema, la verdad es que es de suma importancia, sobre todo en el contexto actual, donde la ciudadanía en particular se siente bastante insegura por los hechos recientes. Quiero entender un poco hacia qué va enfocado este proyecto, porque he leído algunas cosas, entre ellas que, digamos, quieren crear un estado intermedio entre el estado de emergencia y el estado de excepción, cosas que de verdad quisiera diseccionar un poco más contigo. Bueno, claro, en este proyecto se propone crear un estado de emergencia de seguridad, que es un estado intermedio entre lo ordinario y el estado de excepción. Por supuesto, este estado de emergencia es específicamente para seguridad, y lo que permitiría este estado de emergencia es que las Fuerzas Armadas trabajen articuladamente junto a la policía y al Cuerpo de Seguridad Penitenciario en los momentos, por ejemplo, en el que estamos viviendo en este momento, justamente cuando la delincuencia se ha tomado las calles de nuestro país, cuando el crimen organizado está aterrorizando a nuestro país. Vivimos en un estado de emergencia. Este estado de emergencia permite, luego de ser decretado durante 3 meses y 2 veces más, se puede volver a repetir este estado de emergencia, articular el trabajo en las calles con las Fuerzas Armadas para evitar lo que hoy está sucediendo. Ok, también leí sobre todo la cuestión de las escalas de la violencia. Hablaban también del uso de regular, digamos, el uso progresivo de la fuerza en protestas sociales. Particularmente se menciona, esto es lo que he alcanzado a leer, que no se permitiría el uso de armas letales en protestas sociales. No obstante, hacen también una mención a las personas que hacen saqueos durante estas protestas. Quisiera preguntarle en lo particular, ¿cree que la ley, así como está concebida, como la están concibiendo, es suficiente? Porque también parece que necesitamos capacitación por parte o para la fuerza pública. Así es, precisamente en la ley hay varias aristas donde hablamos de la capacitación que deben tener nuestros policías, nuestros militares, nuestro cuerpo de fuerza penitenciaria. Pero por supuesto, a ver, estamos hablando de las protestas sociales que son permitidas en el marco constitucional siempre y cuando sean pacíficas. Se prohíbe el uso de armas letales, como siempre ha estado prohibido. Nunca se llevan armas letales. Es más, la policía nos ha contado a nosotros que cuando ellos salen a controlar las protestas, salen sin armamento letal. Pero durante estas protestas también hay infiltrados que son delincuentes que van armados, delincuentes que van a saquear, delincuentes que van a hacer daños a terceros. Estos delincuentes, cuando sean detectados, porque también habrá inteligencia policial, como siempre ha habido durante las protestas, serán neutralizados. Y si ponen en peligro la vida de terceros o la vida de los policías mismos, también se podrá aplicar el uso de la fuerza progresiva, esperando no llegar a la fuerza letal, pero si es necesario para salvaguardar la vida de las personas que también están en la protesta, pues así la policía lo hará. Bueno, igual esto que mencionas es interesante, porque hemos visto que, a pesar de que diga la policía que no utiliza nunca armamento letal, hemos visto muertos por causas de excesiva fuerza, ¿no? Entonces también habría que considerar eso, ¿no?, dentro de esta ley. Este armamento que con los que salen los policías para confrontar las protestas son armamentos que pueden llegar a ser letales si se utilizan mal. Y ahí también está precisamente el mal uso de estos armamentos, precisamente los que botan bombas lacrimógenas, de este tipo de armamento, cuando son apuntados directamente al cuerpo de una persona, especialmente al rostro de una persona, pueden resultar letales o causando graves lesiones, como ya hemos visto que ha sucedido anteriormente. Ahí también se norma el buen uso de este armamento,
pero se prohíbe el uso de armamento letal en contra de los manifestantes. No así en contra de aquellos delincuentes que normalmente se infiltran en estas protestas para hacer daño a las mismas personas que salen a protestar o a terceros o saqueos o cosas como estas que se salen de las manos de aquellas personas que realmente salen con el espíritu pacífico de realizar una protesta. Vamos a otro punto de esta misma ley que me pareció interesante y tiene que ver con el uso de los animales adiestrados por parte de la fuerza pública. No sé si alcancé a entender bien, pero van a estar prohibidos para ciertos eventos. Quisiera saber cuáles son esos eventos en particular. Específicamente se ha normado para las protestas sociales. Lo que queremos evitar es que el animalito, en un estado de estrés, porque ellos también salen, se asustan con la bulla, con la gente alrededor, puedan causar daño a las personas o causarse daño a sí mismos. Lo que queremos evitar es precisamente que los animalitos sean utilizados como armas. Estamos hablando de perros y caballos, ¿no? Perros y caballos específicamente, sí. Pueden ser utilizados, la policía utiliza muy bien los canes, por ejemplo, para la detención de drogas, estos perros especializados que están en los puertos o que están en las fronteras o en algunos lugares olfateando la droga, seguirán siendo utilizados porque la policía ha hecho un muy buen uso de estos canes. También la caballería será utilizada como disuasión en algunos casos, pero nunca en la protesta social para evitar daños a las personas, a terceros, a veces a los mismos policías cuando el perrito entra en un estado de estrés, a veces ataca al mismo policía y por supuesto evitar daños al mismo animal. Bueno, volviendo a la parte de la capacitación, quisiera consultarle sobre esto específicamente, sobre los guías penitenciarios. Se habla de capacitar a una nueva, a un nuevo grupo de guías penitenciarios para que atiendan los problemas de seguridad en las cárceles. ¿Esto sería o significaría volver a tener una escuela de guías penitenciarias como se tenía antes o es otra figura diferente? Aquí se habla de capacitación. El momento que ya se norme cómo se dará la capacitación, entiendo yo que sí tiene que haber un lugar especializado donde se capacita a las fuerzas del orden penitenciario. Incluso se les faculta para que hagan uso progresivo de la fuerza porque es necesario. Ellos están precisamente donde las papas queman, donde hemos tenido estos motines que se han venido dando durante todo el tiempo y el año anterior lamentablemente incluso cobraron vidas. Eso es lo que queremos evitar y para eso tienen que trabajar en conjunto y articuladamente con la policía, con las Fuerzas Armadas y para eso tienen que tener una capacitación que vaya más allá de solamente ser guías penitenciarios que observen lo que pasa, sino que tengan que accionarse inmediatamente y si es necesario ir de 0 a 100 como también la policía, como también las Fuerzas Armadas, si la situación lo amerita, por supuesto. Y esto también toma en cuenta los salarios de los guías penitenciarios, porque no de manera pública, pero sí en el anonimato, hay reportes de guías penitenciarios que han sido sobornados por los grupos delictivos debido a, el bajo salario que tienen al trabajar en esa área. Entonces no sé si también han considerado, entre otras cosas, un aumento salarial que vaya de manera acorde a las capacitaciones. Como asambleístas nosotros no podemos proponer gasto público, eso no está en nuestras competencias y si lo haríamos sería inconstitucional. Eso ya depende específicamente del Ejecutivo y por supuesto al organismo que ellos pertenecen, que es el SNAI. Lo que nosotros hacemos aquí es normar la capacitación que ellos necesitan y por supuesto sí hemos tenido quejas en las comparecencias, no solamente del salario, porque hay guardias penitenciarios que van entre los 1.200 aproximadamente. Lo que ellos se quejan es que ha habido un mal escalafón, que hay personas que son más antiguas y que no fueron tomadas en cuenta para este escalafón salarial. Entonces, eso se tendrá que investigar, se tendrá que normar, se tendrá que cambiar, pero eso no es una competencia de los asambleístas como tal, porque sería crear gasto público y eso haría inconstitucional este proyecto de ley. Bueno, en todo caso, para ir cerrando, ¿en cuánto tiempo ya, podríamos ver esta ley materializada ya en acción, Bueno, esto es urgente. El pueblo ecuatoriano demanda una ley, un marco jurídico que proteja a nuestros policías que han estado compareciendo en cada uno de nuestros despachos y también en la comisión, que nos cuentan su historia de vida, que son ellos los que van a la cárcel y no los delincuentes. Miren lo que sucedió recientemente. 10 delincuentes vestidos de policía fueron capturados por la Policía Real y luego los jueces simplemente los liberan. Eso también es un llamado de atención a la justicia. Existen jueces muy buenos, por supuesto, pero también hay jueces que o no entienden de ley
o que algo raro está pasando ahí. Esta ley también considera colocar fiscales especializados, ¿no? Para temas de seguridad, tengo entendido. Así es, peritos especializados y que también se normen fiscales especializados precisamente para tratar este tema del uso progresivo de la fuerza cuando un policía haga uso letal de la fuerza. Y lo que queremos es precisamente darle este marco jurídico para que ellos puedan actuar en defensa de su propia vida y en defensa de terceros. Estamos hablando de una ley bastante integral, Jorge, si me permite hacer una apreciación. Entonces, quisiera consultarle, ¿cree que nuestra infraestructura está capacitada para implementar todo esto sin problemas? Ya saliéndonos de la ley, es una pregunta más directa a su percepción particular de cómo estamos. Con un gobierno responsable como el que tenemos ahora, yo estoy seguro que las cosas van a comenzar a funcionar. Luego de 14 años de abandono a la institucionalidad de la policía, a destruir básicamente la institucionalidad de la policía, hoy tenemos un gobierno que ha comenzado a invertir en la policía, en los centros de detención, para que hoy no sean cárceles, sino sean centros de rehabilitación. El día de ayer precisamente se daba a conocer todos estos cambios y la inversión que se va a hacer en este sentido. Así que yo creo que podemos hacerlo, podemos lograrlo y espero que los 137 asambleístas estén del lado de la ley y terminen votando por un proyecto de ley que sin duda alguna le permite a la policía actuar sin temor, sin miedo y dentro del marco jurídico. Bueno, la verdad es que como ciudadanos lo único que esperamos es que podamos sentirnos un poco más tranquilos en las calles. Le agradezco por su tiempo, Jorge. Gracias, Joao. Un fuerte abrazo.